Recuerdo aquella noche como si estuviera grabada en cada arruga de mis manos. Tenía entonces 23 años, pero hay cosas que ni el viento ni la lluvia logran borrar. Afuera, el cielo crujía con un rugido sordo, y cada relámpago iluminaba por un instante la calle desierta, tan solitaria que parecía que nadie tendría valor de poner un pie sobre esos adoquines empapados. El viento no era solo viento, era un aullido que serpenteaba por las esquinas de la casa, arrastrando hojas secas y haciendo vibrar los postigos de madera. Me encontraba en la sala, junto a la vieja estufa de hierro, con una taza de té que ya no calentaba y la luz de una lámpara a punto de apagarse. Afuera, la tormenta alcanzaba su apogeo, y cada trueno parecía golpear los muros de la casa como si estuviera enfurecido con el mundo entero. Por un instante, pensé en subir a la habitación, cerrar los ojos y esperar que la calma volviera con el amanecer. Pero algo, no sé qué, me retuvo junto a la ventana. Allí, entre los relámpagos, lo vi. Una figura inmóvil al otro lado de la calle. No era más que una silueta oscura bajo la luz tenue de un farol viejo, pero bastó para que un escalofrío me recorriera la espalda. No era la forma de un vecino apresurado, ni de un mendigo buscando abrigo. Era un desconocido, quieto, casi como si estuviera esperando a que yo lo descubriera. Apreté la tela de la cortina con los dedos temblorosos y acerqué el rostro al frío del vidrio. Por un segundo pensé que no era más que un efecto de la luz, un reflejo de la tormenta. Pero no. Ahí seguía, inmóvil, enfrentando la furia de la noche como si estuviera hecho de piedra. Me costó un instante decidir qué hacer. El corazón me latía en la garganta, la respiración atrapada en un nudo que no podía desatar. ¿Quién era? ¿Por qué seguía allí, bajo la tormenta? El viento parecía llevar un mensaje invisible, y aunque mi cabeza gritaba que me apartara, que apagara la luz y me encerrara en la seguridad de mi hogar, una especie de curiosidad casi hipnótica me empujó a abrir la puerta. No podía imaginar lo que ocurriría al otro lado del umbral, y menos aún, que aquel desconocido traía consigo un secreto que cambiaría para siempre mi vida. La figura desconocida al otro lado de la calle. Apenas giré la llave en la cerradura, la puerta crujió como un viejo lamento y la ráfaga de viento casi me la arranca de la mano. El frío entró con violencia, cargado de gotas que salpicaron el suelo de piedra, y por un instante dudé en continuar. Afuera, la figura seguía inmóvil, casi como si estuviera tallada en la penumbra. No levantaba la cabeza, no agitaba un dedo, pero parecía que toda la calle contenía la respiración alrededor de ella. Avancé un paso, al borde del umbral, sintiendo como la madera crujía bajo mis zapatos gastados, y al fin alcé la voz para preguntarle quién era. La palabra «hola» apenas alcanzó a salir de mi boca, apagada por un trueno que partió la noche en dos. Cerré los ojos un segundo para esperar que la calma volviera, pero al abrirlos, la figura seguía allí, ahora un poco más cerca, como si hubiera dado un paso hacia la luz pero sin abandonar del todo la penumbra. Sentí como el corazón me martillaba en el pecho. No podía distinguir su rostro. El abrigo oscuro que lo cubría escurría agua como si hubiera atravesado un río entero para llegar hasta mi puerta. Alzó la cabeza apenas lo suficiente para que un leve reflejo revelara un par de ojos desconocidos, profundos, cargados de una especie de tristeza antigua que me heló la sangre. No sé qué fue más fuerte en ese momento, si el miedo o la necesidad casi instintiva de escuchar lo que ese desconocido tendría que decir. Porque aunque la lógica me gritara que cerrara la puerta de inmediato, hubo algo en su actitud, en su quietud casi sobrenatural, que me empujó a esperar, a darle la oportunidad de revelarse. Y entonces ocurrió. Se llevó la mano al abrigo, con un movimiento tan lento que pareció suspender el tiempo alrededor de nosotros, y de entre los pliegues empapados se extrajo algo que no alcanzaba a distinguir. Dio un paso más y al fin alzó la mirada para encontrarse con la mía. No era la de un extraño cualquiera, era la mirada de alguien que cargaba una pena tan antigua que podía sentirse en la misma humedad del aire. Intentó pronunciar una palabra, apenas un hilo de voz apagada por la tormenta, pero que alcanzó para dejarla marcada para siempre en mi memoria. Una palabra que abriría la puerta a una verdad enterrada por décadas y cambiaría para siempre el rumbo de esa noche. El encuentro inesperado y la primera palabra. Se detuvo a menos de 1 metro de la puerta, tan cerca que podía percibir el frío que exhalaba su abrigo empapado, tan cerca que un leve resplandor del relámpago alcanzó a revelar un rostro marcado por arrugas profundas, surcos donde la vida y el peso de los años habían dejado su sello. No era un desconocido común. Era un hombre cuyos ojos cargaban historias,
secretos que asomaban por la grieta de una expresión cansada. Entonces habló. Una palabra. Solo una palabra. Pero tan clara y tan firme que pareció abrirse paso a través de la noche, rasgándola en dos partes iguales. María. Mi nombre. El nombre que mi abuela solía pronunciar al arroparme cuando niña, el nombre que pocos en el pueblo recordaban para entonces. Mi corazón dio un vuelco, como si una puerta olvidada estuviera a punto de abrirse en mi memoria. Por un momento quise responder, pero la lengua no alcanzó a despegarse del paladar. No podía moverme, atrapada por el peso de la palabra, por la profundidad con la que la pronunció. Intentó continuar, pero la voz pareció fallarle. Cerró los ojos, como si estuviera reuniendo todas las fuerzas para darle forma a la siguiente palabra, para darle vida a la memoria que lo arrastró hasta mi puerta en mitad de la tormenta. Al abrirlos de nuevo, extendió una mano temblorosa, no para saludarme, no para pedir refugio, sino para mostrarme un viejo relicario de plata. El metal apagado por los años reflejó por un instante la luz tenue de la lámpara de mi sala, revelando un grabado que no alcanzaba a distinguir. Sin pensarlo, casi por instinto, di un paso al frente. El viento agitó mi vestido y la ráfaga arrastró una lágrima por mi mejilla. No era miedo, era otra cosa, una especie de calma dolorosa, como si estuviera a punto de enfrentarme a un secreto que dormía en las sombras de mi pasado, un secreto al que ninguna puerta cerrada podría mantener a raya. Y entonces, mientras la tormenta seguía rugiendo y la luz de un relámpago iluminaba el relicario por completo, vislumbré algo que hizo que todas las piezas dispersas en mi memoria comenzaran a vibrar, pero antes de que pudiera reaccionar, antes de que alcanzara a preguntarle qué significaba aquel encuentro, una nueva palabra escapó de sus labios. Una palabra que cambiaría para siempre el rumbo de esa noche y de toda mi vida. La revelación de un secreto familiar. Apenas alcanzó a pronunciarla, una palabra antigua, casi enterrada por el peso de los años, pero que atravesó la penumbra como un relámpago de fuego en mi memoria. ¡Pare! Me quedé inmóvil, casi sin aliento, con los dedos temblorosos alrededor de la puerta. Por un instante, el viento y la lluvia parecieron guardar silencio para darle paso a la revelación que acababa de golpearme. Aquel desconocido no era un desconocido. El relicario que sostenía contenía la fotografía gastada de un hombre al que solo conocía por historias a medias, por relatos apagados junto al fuego en la casa de mi abuela. Era la imagen de mi propio padre, un rostro que solo existía en mi memoria como un eco, un retrato en sepia al fondo de un viejo álbum. Sentí que el corazón se me partía en dos al abrir el relicario para confirmarlo. Ahí estaba, junto a la foto descolorida de mi padre, un mechón de cabello tan claro como la paja al sol, tan claro como era el mío en la infancia. El desconocido inclinó la cabeza, como esperando que todas las piezas dispersas de mi vida volvieran a unirse. Cerró los ojos un instante antes de continuar, casi como si estuviera librando una batalla interna para darle voz a un peso que lo había perseguido durante toda la vida. Te busqué tanto, tanto que perdí la cuenta de los días y las estaciones, dijo al fin, y en ese momento la voz no era la de un desconocido. Era la de un viejo que cargaba en la espalda una promesa incumplida, la de un hombre marcado por la ausencia y la culpa. Un padre al que la vida le negó la paz y que, a pesar de todas las tormentas, seguía enfrentándolas para encontrarla. No era un encuentro al azar. No era un desconocido atrapado por la noche. Era el encuentro de dos historias que habían recorrido caminos tan diferentes como paralelos, guiadas por una fuerza que no podía nombrarse, pero que podía sentirse en la piel. Cerré los ojos al escucharle. El viento pareció volverse un canto viejo, un murmullo de secretos que, al fin, escapaban de la oscuridad para abrirse camino. Y entonces, mientras alzaba la mirada para enfrentarlo, mientras la luz de un relámpago iluminaba nuestro encuentro, una nueva palabra brotó de sus labios, una palabra que cambiaría para siempre el rumbo de esta noche marcada por la tormenta. La coincidencia imposible. Sus labios temblaron al pronunciarla, casi como un susurro que escapó de la garganta y quedó suspendido en el aire cargado de humedad. Volví. Esa palabra, tan simple y tan poderosa a la vez. No era solo un regreso físico, no era solo la presencia de un viejo desconocido bajo la tormenta. Era un regreso al pasado que ambos habíamos cargado como una piedra en el corazón durante años. Porque al escucharla, al sentirla vibrar en cada rincón de la sala donde la luz de la lámpara apenas alcanzaba a disipar la penumbra, todas las piezas dispersas encontraron su lugar. Observe de nuevo el relicario.
El rostro de mi padre parecía devolverme la mirada a través de la fotografía arrugada por el tiempo, junto al mechón de cabello tan claro como el mío. Ahora, cada palabra, cada imagen, cada retazo de memoria adquiría un peso absoluto. El desconocido no era simplemente un viejo cansado que la vida arrastró hasta mi puerta. Era un guardián de secretos familiares, un emisario de un amor que no alcanzó a expresarse, un hilo invisible que, a pesar de la distancia y el abandono, seguía uniéndonos a través de la sangre. Sus manos, temblorosas pero decididas, alcanzaron un bolsillo escondido en el abrigo empapado y extrajeron una pequeña carta amarillenta, tan frágil que parecía a punto de deshacerse al primer roce. Al acercarla para entregármela, un leve aroma a tinta y a humedad escapó de ella, como si estuviera cargada de todas las estaciones por las que atravesó para alcanzarme. La tomé con cuidado, casi reverente, y al rozarla con los dedos, un escalofrío recorrió mi espalda. No era solo una carta, era un testamento de recuerdos perdidos, de promesas dormidas. Al abrirla, la tinta desvaída reveló un nombre al final, uno que no esperaba volver a leer. El nombre que iba a darle un rumbo distinto a esta noche y abriría de par en par una puerta que jamás pensé cruzar. La luz de un relámpago iluminó por un instante la caligrafía antigua mientras el viento rugía al otro lado de la puerta, y en ese mismo momento, antes de que alcanzara a leer la primera línea, una nueva palabra escapó de los labios del desconocido. Una palabra que iba a cambiar para siempre no solo esta noche, sino cada día que estuviera por venir. La confesión junto al fuego de la chimenea. Cerré la puerta tras de nosotros para que la noche no nos devorara por completo. El desconocido, que para entonces era mucho más que un desconocido, entró despacio, casi arrastrando los zapatos empapados por la piedra fría del suelo. Nos acercamos a la chimenea, donde los últimos leños seguían ardiendo, iluminando la sala con un resplandor tenue que danzaba en las paredes. El fuego crepitaba al igual que lo hacía mi corazón al abrir, con dedos temblorosos, la carta que me acababa de entregar. Sus ojos, hundidos por los años, seguían cada uno de mis gestos. Parecía esperar que cada palabra escrita hiciera resurgir un pedazo de su alma. Leí en voz baja, casi para mí misma al principio, pero con una fuerza que iba ganando terreno a cada línea. La tinta desvaída revelaba un amor que la vida no perdonó, un amor marcado por la ausencia, la renuncia y el peso de decisiones tomadas al borde de la desesperación. Me detuve al encontrar un párrafo donde mi nombre aparecía junto al de mi madre, donde el desconocido explicaba por qué tuvo que irse para que ella pudiera continuar, para que yo tuviera la vida que él no podía garantizarme. El fuego lanzó una pequeña brasa al aire, y la luz iluminó su rostro arrugado al borde de las lágrimas. Cerró los ojos al escuchar su propio pasado salir de mi boca, como si estuviera espiando una culpa antigua, casi sagrada. Si me fui, no fue por no amarte, fue para que tuvieras un camino donde no estuviera mi sombra, decía la carta, y cada palabra parecía arder en mi pecho. Porque no era solo la confesión de un hombre viejo al borde de la vida, era la confesión de un amor que, a pesar de la distancia y del peso de los secretos, seguía vivo como una llama que ninguna tormenta podía apagar. Sentí que el aire alrededor de nosotros cambiaba de color, que la casa misma parecía suspirar al escuchar esta verdad tanto tiempo enterrada. Cerré la carta y lo miré, no como al desconocido que entró bajo la tormenta, sino como al hombre que me trajo al mundo y que cargó por tanto tiempo con un peso que ahora podía soltar. Y entonces, antes de que alcanzara a responder, antes de que la noche alcanzara su punto más oscuro, alzó la cabeza y con un hilo de voz dijo algo que cambiaría para siempre el rumbo de nuestro encuentro, algo que me llevaría a abrir la puerta a un pasado que creía cerrado para siempre. La promesa que rompió el silencio. Sus labios temblaron antes de soltarla, una promesa que escapó de su garganta como un eco enterrado durante años. Ahora sí, puedo irme en paz. Me estremecí. No era una simple frase lanzada al aire, no era un adiós apresurado en mitad de la tormenta. Era la rendición de un viejo corazón, un corazón que cargó durante tanto tiempo con el peso de un amor imposible, de una vida marcada por decisiones que nadie debería tomar solo. Leí en la curva de su espalda la batalla interna que libró para enfrentarse a esta noche, para regresar al lugar donde todo comenzó y darle un último aliento de verdad a la única persona que podía entenderlo. Intenté responder, pero antes de que alcanzara a articular palabra, alzó la mano temblorosa para pedir silencio. Cerró los ojos y aspiró hondo, como si estuviera guardando para siempre en la memoria el calor de la chimenea, el leve crujir de la madera, sobre todo,
mi rostro al fin iluminado por la verdad. Parecía un viajero exhausto al final de un camino largo y escabroso, un camino donde cada piedra y cada espina habrían marcado para siempre la piel de su espíritu. Observé la carta en mis manos, esa pieza frágil de un rompecabezas al que durante tanto tiempo le faltaron piezas. Ahora todas estaban allí. Ahora todas tenían un lugar donde encajar. El viento seguía golpeando la puerta, pero adentro solo quedaba un silencio cargado de promesas cumplidas y secretos liberados. Porque no era solo una revelación, era una especie de redención, un rito que cerraba un viejo camino para abrir otro, uno donde ambos podríamos al fin enfrentarnos a la vida sin la sombra de la ausencia. Y entonces, mientras alzaba la cabeza para responderle, para darle la palabra que tanto habría querido escuchar, ocurrió algo que detuvo el tiempo para ambos, algo que cambiaría para siempre la dirección de esta noche marcada por la lluvia y por el peso de la memoria. El abrazo que detuvo la lluvia. Me levanté casi sin pensar, como si una fuerza invisible estuviera guiando cada paso hacia él. El viejo desconocido, que para entonces era mucho más que un desconocido, seguía con la cabeza inclinada, los ojos cerrados, como esperando que el peso de todas aquellas décadas de ausencia lo aplastara para siempre. Pero antes de que la pena ganara la batalla, antes de que el viento volviera a rugir al otro lado de la puerta, extendí los brazos y lo abracé. Y ocurrió algo que ninguna palabra podría contener. Fue como si todas las estaciones dormidas en mi memoria despertaran al mismo tiempo. Sentí su cuerpo tembloroso contra el mío, percibí como el viejo abrigo exhalaba un leve aroma a humedad y a camino recorrido. No era simplemente un abrazo, era la devolución de todos los abrazos que la vida nos negó. Era la respuesta a todas aquellas preguntas que nunca alcanzaron a tener palabra. Sus manos, arrugadas por la edad pero firmes por la necesidad de reparar lo que el destino no alcanzó a arreglar antes, rodearon mi espalda con la fuerza de un último adiós y un primer encuentro. Afuera, la lluvia seguía cayendo, pero ahora era como si cantara en lugar de rugir. Por un instante, la casa entera pareció detenerse para guardar para siempre aquel momento donde el peso de la ausencia se convertía en alivio, donde la culpa cedía paso al perdón y donde un viejo camino de sombras alcanzaba al fin un claro de luz. Y entonces ocurrió lo que ninguna palabra habría previsto. Al separarse de mí, al abrir los ojos para fijarlos en los míos por última vez, sus labios alcanzaron a esbozar un leve gracias antes de que la vida misma decidiera darle descanso. El aire pareció volverse más claro, la noche menos oscura, y la tormenta cedió al fin, como si estuviera esperando ese encuentro para darle al viejo viajero un último respiro de paz. Me quedé allí, junto a la chimenea, con la carta apretada contra el pecho y la promesa viva en el corazón. Porque aunque la noche hubiera marcado un antes y un después, aunque la figura desconocida hubiera cruzado la puerta para no regresar, la fuerza de aquel encuentro quedaría para siempre grabada en cada rincón de la casa, en cada palabra no dicha y en cada lágrima que, al fin, podía brotar para darle descanso a una historia que acababa de cerrar su último capítulo para abrir uno nuevo, donde la memoria y el amor no volvieran a extraviarse en la oscuridad. Así concluye esta noche marcada por la fuerza de un encuentro que desenterró secretos dormidos durante décadas. Una noche donde la memoria venció al olvido, donde un abrazo alcanzó para cerrar todas las grietas abiertas por la ausencia, donde una palabra bastó para cambiar para siempre el rumbo de dos historias que, aunque separadas por el viento y la vida, encontraron al fin un camino para unirse antes del adiós. Porque hay historias que no desaparecen. Simplemente esperan el momento exacto para regresar, para darle luz a las sombras y permitirnos honrar nuestro pasado antes de continuar hacia el mañana. Si esta experiencia te atrapó tanto como a mí, si te hizo viajar por el corazón de una vida marcada por la nostalgia y la esperanza, no te vayas sin darle me gusta al vídeo para que otras personas puedan descubrirla. Suscríbete al canal para acompañarnos en cada relato, para darle vida a cada memoria perdida en el camino y para que no te pierdas ninguna de las historias que están por venir. Porque aquí, en Secretos de otra época, cada palabra no dicha, cada encuentro bajo la tormenta es un portal para regresar al pasado y darle un lugar donde pueda habitar para siempre. Activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que una nueva memoria cobre vida en nuestro canal. Déjanos un comentario con tu opinión. Comparte esta experiencia con quien tú creas que la pueda valorar y ayúdanos a construir esta comunidad donde la nostalgia y la emoción son bienvenidos a cada paso. Porque cada me gusta, cada suscripción, cada palabra en los comentarios
Es un hilo que nos une a través del tiempo para darle vida a todas esas historias que esperan para ser contadas, historias que, aunque dormidas, siempre encuentran el camino para regresar al corazón de quien sabe escuchar. Nos vemos en la próxima, para abrir una nueva puerta al pasado, para darle voz a otras historias que esperan ser rescatadas del olvido. Hasta entonces, no apagues la luz, no cierres todas las puertas, porque al otro lado del viento siempre hay una memoria esperando para encontrarte.